En la sesión de personajes hoy tenemos a José Garrote Brito, que es la persona que están ustedes ya viendo ahí en pantalla. Muy formal, muy serio, pero es una persona interesante, interesantísima, sí que es cierto. Nos vas a hablar sobre el taller de cuentos para papás y para abuelos. Y yo hoy, porque sé que eres una persona que tiene mucha facilidad de palabra y que vamos mal de tiempo, permíteme que te pueda servir de cicerón, de guía, y te voy a ir haciendo preguntas. ¿Te parece bien, José? Estupendo, Fernando, porque como tú bien dices, cuando cojo el relevo no hay quien me pare. Sí. Bueno, hay una primera pregunta que me suscita el tema de esta noche. Taller de cuentos para padres y abuelos. ¿A qué se debe que vaya dirigido a padres y abuelos? Bueno, vamos a ir por partes. Los que normalmente suelen contar los cuentos o solían contar los cuentos son los abuelos y las abuelas. A estas alturas de mi vida, mi faceta de padre la cumplí, la de abuelo estoy cumpliéndola. Y realmente en estos tiempos, que cuando hay tan poco tiempo, valga la redundancia, para los padres atender a sus hijos, los nenes se encuentran pues, en situaciones un poco a veces estresantes. La misión de contar cuentos para padres y para abuelos es bajo la dinámica de la PNL. Como bien sabes, la programación neurolingüística es precisamente la dinámica más maravillosa para la comunicación. A través de ella hago una especie de trampa o de juego y no solamente enseño a contar cuentos para niños a los abuelos y a los padres, sino que al mismo tiempo cuando a un padre le enseño la dinámica de cómo estructurar un cuento para solucionar un problema para su hijo, le estoy de alguna forma subliminal haciéndole olvidar su propia dinámica que le estresa y le estoy llevando a una dinámica relajante, a una dinámica de comunicación y de esa maravillosa armonía que debe existir entre padres e hijos y por supuesto entre abuelos, padres e hijos. Por eso es el cuento, el taller de cuentos y metáforas para padres y abuelos con niños o niñas en situaciones difíciles. Esa es la cuestión del Muy taller. bien. Entonces entiendo que tu taller tiene una misión doble. Por un lado, solucionar situaciones problemáticas de los niños a través de los cuentos. Y por otro lado, ayudar a eliminar las situaciones estresantes de los padres. ¿Es así? Efectivamente, eso es lo que te comentaba, es hacer una, digamos, en palabras de hoy en día, el dos por uno, de tal forma de que con el pretexto de enseñar al padre a contar un cuento, no a contarlo, sino a crear un cuento primeramente, a analizar la situación del hijo, crear un cuento, una metáfora para solucionar esa situación, enseñarles unas artes narrativas específicas que iré desarrollando sobre la marcha, le estoy ayudando a que se desenfoque de esa situación suya problemática del día a día y se enfoque en vivir la vivencia de su hijo día a día y vuelva a ser niño. Porque solamente cuando nos permitimos ser niños es cuando realmente nos permitimos ser felices. José, si ya hay una gran cantidad de cuentos, ¿para qué crear un cuento? ¿No hay ya bastante diversidad? Sí, Fernando, te respondo a la pregunta con una pregunta. Si ya hay tantas casas y tantas viviendas o edificios hechos, ¿para qué hacer una casa nueva? Vamos a ver. Una vivienda, un habitáculo, no es un hogar. Hay muchísimos cuentos, pero sin embargo hay tantos niños, cada uno tan diferentes, con sus problemáticas, cada uno tan complejas y tan preciosas, que los cuentos sí valen en unas situaciones y en unos momentos determinados para un cierto sector. Tenemos cuentos clásicos maravillosos que nos dan una cantidad de información enorme, pero los cuentos de hoy en día es como cuando tú te quieres hacer, los cuentos que yo, mejor dicho, los cuentos que yo enseño a crear y a montar, es como cuando, y tú lo conoces muy bien porque en tu familia tienes maravillosos ingenieros y arquitectos, como cuando tú creas una casa expresamente para que no sea tu casa, sino que sea tu hogar. Hay una diferencia entre un hogar y una casa. Una casa puede ser un habitáculo, un hogar es mucho más que un habitáculo. En un hogar tú generas cada dependencia de acuerdo a las necesidades precisas de cada una de las personas que van a vivir en ese hogar. Entonces, los cuentos que yo enseño a crear, que yo enseño a narrar, son cuentos expresos para la situación de cada nene, la nena, dentro de esa dinámica familiar en la que se desenvuelve.
¿Y qué hace que un cuento sea tan efectivo para la mente de un niño? Bueno, la mente del niño y de los no tan niños, la mente del niño y de los adultos. El cuento tiene una maravillosa virtud. La virtud que tiene el cuento es la de poder crear en nuestra imaginación, darle libertad a ese hemisferio derecho que es el creador, entrar en el mundo onírico, en el mundo de las imágenes, en el mundo de la creación, donde realmente todo es posible. Por ejemplo, hoy pues volamos porque hubo unos hermanos que pensaron que se podía volar. Vemos el cine exactamente igual, la radio porque alguien pensó que se podía transmitir las ondas, la luz exactamente igual, por tomar a Edison. Si dejamos que nuestro hemisferio derecho, perdón, que es el creativo, es el hemisferio creador por excelencia, predomine y le quitamos un poco de prepotencia o preponderancia al hemisferio izquierdo tan racional en esta sociedad de hoy en día, las situaciones, los problemas se ven de forma totalmente distinta. Ese es el poder del cuento, es el poder de la metáfora. Es el gran maestro de metáforas, Milton Erickson, decía que era la forma más eficaz de llegar al subconsciente de una persona sin que el sensor del consciente metiese la pata, hablando en plata. Y Tenemos un gran maestro. puede crearse un cuento para una situación concreta sin que el niño, que es muy espabilado, se vea directamente aludido. Por supuesto. De hecho, estamos viendo en televisión, vemos montones de dibujos animados, cuentos, en los que el niño se imbuye dentro de ellos, como los adultos nos imbuimos en películas. Conocemos personas que realmente tienen una maravillosa capacidad de empatizar con el film que se está poniendo, el film que se está poniendo en ese momento en televisión o en el cine, llegan a llorar, llegan a sentir miedo, pavor, ruborizarse, todo tipo de emociones, y no son directamente los protagonistas, porque la mente, cuando consigues atraparle, aislarle en una trama bien urdida, en la que te saca de tu mundo para que te metas en su mundo, automáticamente el consciente deja de ser el gran censor. Y el subconsciente, a través de esas estrategias, de esas maravillosas herramientas, reitero, de la programación neurolingüística, la imaginación, toda esa forma armónica y esa forma melodiosa, o en cierto modo más fuerte de contar un cuento, lleva al niño a meterse en otro mundo que no es el suyo. Y su subconsciente, por analogía, automáticamente lo que hace es directamente interpretar todo ese tipo de imágenes. Por ejemplo, mira, ¿cómo puedes hacerle entender a una persona lo importante que es comer bien, de una forma ordenada? Simplemente hazle ver, él tiene un coche maravilloso, que realmente está esclavo de él, y es un coche de diésel. Dile que le ponga gasolina, te va a mirar de una forma totalmente horrorosa. Voy a poner gasolina al coche con lo que me ha costado, o viceversa. Es un coche que es totalmente reemplazable y le pone sola y estrictamente aquel alimento, digámoslo así, que el coche necesita. José, hay una pregunta por teléfono. Buenas Ay, noches. Buenas noches. ¿Con quién Buenas hablo? noches. ¿Con quién hablo? Yo soy Antonio, de aquí de Málaga. Muy bien, Antonio de hombre, Málaga. ¿Quieres hacerle una pregunta a José? A José Garrote, sí, Sí, venga. si es Pues posible. él te está escuchando ahora. buenas noches, Antonio. Estupendo. Yo quería hacerle una pregunta respecto a lo que el tema que él habla de los cuentos. Sí, ¿Sí? sí, hazla. Adelante, adelante. ¿Me oye? Sí, Bien. Verá, yo tengo un nieto y mi nieto, precisamente cuando está haciendo, hablemos del cuento, de leer un cuento, no presta ninguna atención. Lo veo que desvaría, se queda mirando para un lado, mira para otro, total, yo le llamo esa no prestarle atención. ¿Ese qué remedio tiene o qué se le puede ayudar o qué consejo me puede dar? Pues muy bien, gracias. Vamos a dejar la línea libre por si hay otra pregunta y ahora él te la contesta. Gracias por llamar. Muchas gracias. Estupendo. Muchas Adiós, gracias, hasta buenas noches. luego. Curiosamente, la pregunta es, cuando está leyendo un cuento, el niño no presta atención al cuento. Los adultos somos muy malos lectores. Es verdad que somos malísimos lectores. Nuestras abuelas, aquellas que no sabían ni leer ni escribir, eran maravillosas contadoras de cuentos. La cuestión es que al niño no hay que leerle un cuento. Al niño hay que aprender a contarle un cuento. Todos sabemos el mal efecto que nos hace cualquier personaje que salga en televisión leyendo algo. Todos sabemos el maravilloso efecto que nos hace toda aquella persona que se pone ante un micrófono y sin tener que leer nada responde de una forma totalmente directa, de una forma de tez a tez.
Esa es la cuestión del cuento. Para Antonio, concretamente, la solución es la siguiente: enseñarle a cómo tiene que contar el cuento a su nieto. Primeramente, él tiene que conocer el cuento, porque no es leerlo al pie de la letra. El cuento hay que saber la esencia, igual que Carmen antes nos hablaba de las maravillosas esencias de las plantas. Los cuentos hay que saber su esencia. Y ahora, en la esencia, con esa entonación, esa gestualidad, esos movimientos, esos incluso de arropamientos con prendas que cogemos y nos colocamos mientras que estamos contando el cuento, esa forma de hacer participar al niño, metiéndole como un personaje más del cuento para que él también lo viva y se implique. El cuento es un cuento activo, es lo que yo enseño, cuentos activos, donde no solamente el padre o la madre o los abuelos y abuelas participan, sino que es un cuento participativo de los que están en ese momento en el entorno de contar el cuento. Más que contar el cuento es vivir el cuento en ese momento. Y el niño, por supuesto, es un personaje más que se integra. José, me pasan una pregunta que se produce en el chat y dice ¿Sí? lo siguiente: ¿los cuentos ayudan a desarrollar la creatividad? Inmensamente, inmensamente. Tenemos casos concretísimos, por ejemplo, sabemos la historia de los mitos griegos. Hércules era un mito griego. Bien, pues sin embargo Alejandro Magno, él conocía la historia de Hércules al pie de la letra, y sus grandes batallas fueron todas como consecuencia de su admiración por Hércules, por el dios Hércules. ¿Qué nos está indicando? Que todo aquello que entra en nuestra mente, todo aquello que nos atrapa, aquello que nos yuga, automáticamente nos sirve para crear. Tenemos Walt Disney, uno de los casos más maravillosos, con una inmensa creatividad, y dentro del mundo del cuento, de las historias, de los dibujos animados, genera una capacidad creativa inmensa. A los niños hay que dejarles, cuando son niños, que sean niños, que tengan sus amigos fantasmas, que hablen con ellos, que jueguen con ellos, que desarrollen su imaginación. Vamos a dejar tan rígidamente racionales y seamos un poco más creativos. José, has repetido durante la conversación cuento y metáforas. ¿Qué diferencia hay entre el cuento y las metáforas? Bien, el cuento es, todo el mundo clásicamente conoce el cuento. El cuento es una historia que más o menos tiene unos personajes que tienen unas funciones cada uno de ellos, unos efectos que hacer y demás, o trabajo que hacer, pero la metáfora es algo totalmente un poco distinto, y es algo como una analogía en el cuento de la siguiente forma. Cuando yo comentaba antes el tema de hacer un hogar, yo estaba utilizando la casa como una metáfora, porque hacer un hogar es algo totalmente distinto, y es una propia metáfora ya de un cuento, en el sentido de decir, yo necesito algo donde yo me sienta cómodo. Automáticamente un hogar es donde te sientes cómodo. La metáfora que estaba contando antes del coche y la gasolina, eso es una metáfora porque no tiene nada que ver con personajes animados ni con nada, y son cosas en las que realmente la persona que escucha, bueno, si yo le pongo gasolina a un coche de gasoil y me lo cargo, ¿por qué yo a mi organismo, si no me admite una serie de sustancias, y no las enumero, porque todo el mundo sabemos sustancias que son totalmente nocivas, ¿por qué yo a mi organismo si le meto sustancias que yo a mi coche no le pondría? Esa es en esa metáfora, que no tienes que preguntarle al oyente, sino que el oyente es la metáfora, le hace reaccionar, decir, es verdad, yo al coche no le pongo gasolina, ¿y yo qué me estoy poniendo? Esa es la diferencia. La metáfora es algo que no tiene nada que ver aparentemente con la situación, pero que hace que tu subconsciente dé un clic y diga, ¿qué está pasando aquí? Ainana Rivera a través del chat nos dice: hola José, buenas noches. ¿Qué aspectos se tratan fundamentalmente en tus cuentos? Bueno, ¿qué aspectos fundamentalmente tiene el niño como problemática? No es que yo diga, yo exponga, no, yo en mis talleres lo que hago es lo siguiente: hay una serie de padres o abuelos que vienen al taller y les enseño. Lógicamente en ese momento no puedo hacer un cuento específico para cada uno, pero sí les enseño las dinámicas de cómo crear, de cómo primeramente detectar qué situación anómala se está produciendo en el niño. Una batería de preguntas que les enseño y que les paso después en información digital para que ellos puedan automáticamente hacer el análisis de la situación. Ya tenemos la situación, ya sabemos cuál es la situación, qué reacciones produce, cuándo se produce, cómo se produce, quién la activa, cómo se desarrolla, ¿vale? Pues ahora vamos a crear
vamos a buscar unas soluciones, vamos a crear unos personajes que tengan esa problemática, introducimos metáforas que puedan llevarnos a esa solución de una forma totalmente subliminal, y ahora armamos toda la estructura, como cuando armamos una obra de teatro. Presentamos lo que es la problemática, presentamos los personajes con sus virtudes, con sus cualidades, con sus defectos, generamos toda la trama y al final vamos resolviéndolo todo como en un sainete hasta que llega a la conclusión final. De tal forma que se hace fuera del personaje, pero el personaje se imbuye de la solución del cuento. ¿Qué diferencia hay entre leer un cuento y contar un cuento? Bueno, más o menos como le contábamos a nuestro amigo Antonio. Leer es la monotonía de la lectura. Hay que ser un maravilloso locutor o un maravilloso doblador de películas para poder leer con una entonación, desarrollando unos sentimientos, mejor dicho, despertando unas sensaciones, unos sentimientos. Y todos somos malos lectores. Sin embargo, contar es cuando te metes tú como orador, como contador del cuento, te metes primeramente dentro del cuento y lo vives. Solamente cuando el contador de cuento vive el cuento es cuando puede contar el cuento de forma totalmente efectiva. Esa es la diferencia entre leer y contar. El niño cuando lee es una cantinela monocorde que está leyendo, que está oyendo ahí, que no le está dando ningún sentido, porque no hay una implicación. El niño, una de las cosas que siempre nos piden los niños, muchos nos miran directamente, el niño te suele mirar directamente, te mira la cara, está viendo tus expresiones, está viendo tus movimientos y reacciona ante ellas. Eso es lo que el niño necesita, es sentir, vivir, percibir que quien le cuenta realmente está dentro de eso que le está contando. Para las personas que te conozcan, ¿cuándo y dónde realizas tú los talleres de cuentos? Pues concretamente ahora aquí en Málaga, el día 26, sábado 26, en el Hotel Campaniles, que está en la carretera de Málaga, y está muy bien ubicado, y aparcamientos maravillosos, sin problemas. Es todo el día 26, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde, y de 9 a 2 y de 4 a 8 está el taller. Doy este taller. Las personas que realmente están interesadas pueden entrar directamente. Sí, ¿cómo se pueden hacer la inscripción? Sí, la inscripción entrando en Google y poniendo directamente Zona Integral. Es la página web donde realmente hay la sección de cuentos y talleres, pincha y aparecerá precisamente mi cuento. Ahí pueden, el taller, ahí pueden directamente pinchar, hacer la inscripción y después simplemente me mandan por correo electrónico, que ya todo está puesto en la página web, la confirmación para que yo ya les tenga en el listado y les pueda mandar todo lo que es la información digital. Bueno, ¿hay algún problema? Supongamos que una persona está interesada en ayudar a su nieto o a su hijo a solucionar un problema, ¿no? Pero no puede desplazarse a Málaga o a cualquier otro sitio. Supongamos, por ejemplo, ya que nos han dicho que nos están escuchando desde Chile, supongamos que vive en Hispanoamérica. ¿Tienes alguna solución para ello? La misma solución que tenemos en este mismo momento, Internet. Hoy en día tenemos la maravillosa herramienta de Internet. Tengo personas que efectivamente en las consultas privadas pues vienen con la problemática, les hago su cuento de acuerdo a sus necesidades, les enseño a contarlo, les paso después todo vía digital, de tal forma de que lo tengan no solamente la narrativa del cuento, sino los apartados. Cada apartado hay la forma en la que tiene que ir contándolo para que no se le olvide, independientemente de mi contacto directo. Bien, para casos personas que no puedo verle directamente porque no están aquí en Málaga, la solución es me contactan vía lo que es correo electrónico, después entramos en contacto vía Skype, como estamos haciendo ahora, Skype, y ya ahí automáticamente hablamos directamente, una amplia información al respecto, y ya le preparo todo el tema, y después se lo mando todo por correo electrónico. Carmen, ¿hay alguna pregunta más que hayan escrito? No, solamente han dado las gracias. Ah, sí, es verdad. Inana Rivera te ha dado las gracias, José, por tu respuesta. Encantado por poderle ayudar en algo que se pueda ayudar, encantado. Muy bien, pues agradecido, José, por tus intervenciones. Oye, te quiero pedir permiso
El tema de hoy es muy interesante y quiero colgarlo en una red social semejante a Facebook, pero que está enfocado a profesores, colegios y alumnos y padres, ¿vale? Se llama Pues Miseit. muchísimas gracias, te lo agradezco. Una pequeña puntualización, porque más de una persona dice, bueno, y el costo, si me permite, voy a decir el costo. Sí, El claro. costo del taller es un costo anticrisis y anticuesta de enero. Es un costo solo y exclusivamente de 30 euros por persona. El único inconveniente que hay es que las plazas son limitadas por el aforo de la sala. No es cuestión de otra cosa. Pero vamos, puesto un costo para romper crisis y para romper cuestas de enero. Y a disfrutar contando cuentos, aprendiendo a crear y a contar cuentos y a contarlos después a los hijos. Los profesores deberían de apuntarse, porque es una herramienta fantástica para hablar con los alumnos, llamar la atención, enfocarla hacia ellos. Gracias. Profesores, un simple y término para no prolongar. Yo he aprendido muchísima historia con un profesor que nos contaba la historia, no nos leía, nos contaba la historia. Qué bonito. Era un contador de historia. Muy bien, José. Gracias. Hasta otro momento, José. Carmen, encantado. Muchos besos, José. Mucha suerte. Gracias. En la suerte, al bien hacer le llaman suerte. Ahí. Gracias, Carmen. Buenas noches a todos. Adiós. Hasta luego. Bueno, dejamos la grabación.